cielo, ¿no? También ha llegado el otoño. ¿Se han fijado que ya las hojas están cayendo? Los están cambiando de colores, los niños regresaron a la escuela. ¿Recuerdan ustedes su primer día de clases? Algunos parece que no tuvieron tan buena experiencia y otros estaban emocionados. No te alcanza la memoria. Bueno, podemos recordar momentos de emoción, de alegría, también nerviosismo quizás, porque no sabemos a qué salón nos toca, o la maestra, o qué amiguitos van a estar con nosotros. Pues esperamos que en esta mañana ustedes sientan ese mismo gozo en participar en el regreso a nuestra escuela sabática. Nuestra primera clase de hoy será la clase de matemáticas y vamos a colaborar en resolver algunos problemas de números. Así que yo necesito su ayuda. ¿Están listos? Bueno, vamos a ver. ¿Otra materia? Bueno, no las hice fácil. Ok, la primera pregunta es, ¿cuál es el número de días de la creación? Thank you. ¿Cuántos hermanos tuvo José? No, ¿cuántos hermanos? 11 hermanos, porque José era el número 12. ¿Cuántas ovejas quedaron seguras en el redil? 99. ¿Tú quieres escribir, papi? Ok, thank you. ¿Perdón? Dígame el número de peces que el niño dio. 2. Sí, mi amor. Gracias por ayudar. El número de puertas en la Nueva Jerusalén. 12. Que voy a subirlo aquí para poder verlo. ¿Cuántos años vagaron los israelitas por el desierto? 40. ¿Cuántos miles vio Juan que tenían el sello de Dios en sus frentes? 144. Ok, la última. Al principio, ¿cuántos humanos creó Dios? Esa la sabe, qué bueno. Ahora, nuestra matemática concluye que nuestro himno de apertura es el 442. Vamos a cantar todos juntos. Maestro y Salvador, no me dejes.
Ha llegado el tiempo de la lectura bíblica y vamos a tener a un menor que nos va a dirigir. Ahora, él sí necesita que todos ustedes colaboren con él, ¿ok? Ha llegado el momento de practicar nuestra lectura. Leamos todos juntos lo que dice Santiago 1:5. Pero si alguno de vosotros se ve falta de sabiduría, que la pide a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén, gracias. Vamos a mover a nuestra siguiente clase. Ya repasamos las matemáticas, repasamos lectura, vamos a hacer ciencias. ¿Ha pensado usted en la oración como una ciencia? Vamos a ver. Pues la oración es una ciencia porque la podemos probar y tenemos evidencia de estos a través de historias y de nuestra fe. Cuando ejercitamos nuestra fe es cuando conducimos ese experimento como hacen en las clases de ciencia. En 1899, Elena de White escribió la carta número 39 y en ella dice: la ciencia de la oración es el ejercitar fe y demostrar obras que hablarán de la gloria de Dios y el bien de su pueblo. La oración es el laboratorio en el cual podemos experimentar con el poder de Dios. No podemos poner a Dios en un tubo de probeta, pero por medio de la oración podemos ver evidencias de su existencia. Así que, ¿quién ha hecho ese laboratorio, ese experimento en el laboratorio de la vida, donde nosotros hemos confiado en Dios y hemos visto cómo cuando nosotros expresamos nuestras necesidades, cuando le damos gracias a Dios, vemos cómo Él ha obrado en nuestras vidas? Pues les invito a que nos pongamos de rodillas y que tengamos una oración. Oremos. Te agradecemos, Padre, porque nos permites venir a tu casa de oración. Te agradecemos porque tú siempre estás atento a nuestras oraciones, porque quieres estar en comunión con nosotros. Ayúdanos a escuchar tu voz siempre, a confiar en ti cada día más. Ayúdanos a ver tu mano manifestándose en nuestras vidas, en todas las diferentes formas en que tú lo haces. Te pedimos que estés también con nosotros en este culto, que sea para honra y gloria tuya. Manda tu Espíritu Santo que habite con nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ha llegado el tiempo de la clase de historia. Hoy nos vamos a enfocar en la historia de María y las necesidades de la división del África Central del Este. Si no has visto a Dios obrando esta semana, déjame asegurarte que sí está obrando. Miren aquí un ejemplo de Dios en acción. Vamos a ver el misionero. En Quito, capital de Ecuador, un grupo de jóvenes adventistas solo necesitó una carrera de 10 kilómetros para ayudar a plantar una iglesia. La idea surgió en un grupo pequeño de jóvenes. Nos reuníamos aquí en la sala de mi casa. Después de reunirnos decíamos, bueno, aparte de estudiar nosotros y de volver a aprender nosotros, tenemos que hacer algo más.
decidieron ir a plantar una iglesia en una parte no alcanzada de la ciudad. Es un pequeño valle, pero tenemos un par de iglesias. Este sector quedaba lejos, así que decidimos que este vecindario aislado necesitaba su propia iglesia. Golpeamos puertas. ¿Quiere estudiar la Biblia? Fue una mala idea esa. Y la gente decía, como que no les conozco, ¿quiénes son? ¿Qué quieren? Nos reunimos y planificamos cómo llegar a la gente. Entonces preguntamos a la comunidad por sus necesidades. Descubrimos muchos problemas. Y una de esas, de las más importantes, fue salud. Planificamos atender medicina, planificamos darles laboratorio clínico a esa gente y la feria de la salud. Luego de mucha planificación, el grupo calculó que la feria de salud costaría unos $3,000, pero el grupo de jóvenes y estudiantes no podían aportar tanto dinero. Cada viernes el grupo se reúne para trotar juntos. Mientras se preparaban para su actividad semanal, a alguien se le ocurrió la idea de usar esta actividad para reunir dinero. Organizaron una carrera de 10 kilómetros, donde la gente se inscribía pagando una pequeña cuota. Todo el dinero de la carrera se usaría para costear la feria de salud. Partimos como jóvenes haciendo planes. Partimos como tú vas a ver esto, tú vas a hacer aquello. Sentí que estaba haciendo algo grande por Jesús. Lo asumí como una gran responsabilidad. Sentí que era un gran trabajo y una gran oportunidad de hacer algo útil para el Señor. Nunca habíamos hecho una carrera, no sabíamos cómo, pero dijimos, bueno, y pusimos fecha, en un mes. No sé cómo lo hicimos, no sé cómo Dios nos ayudó, porque los permisos para cerrar calles muchas veces quieren 1 año de permisos, pero lo logramos. Como resultado de la carrera, juntaron el dinero para la feria de salud y comenzaron a plantar su iglesia. Y también mantuvieron el contacto con muchos de los participantes de la carrera. Cada participante recibió su inscripción y el libro, El Poder de la Esperanza. Estos eventos abrieron las puertas de la comunidad. Estudiaron la Biblia con quienes mostraron interés. Alquilaron un edificio para la iglesia y finalmente pudieron abrir sus propias puertas. Y abrimos el primer sábado, éramos solo nosotros. Pero luego continuamos con los estudios bíblicos y empezamos a tener gente poco a poco. Noemí y Miguel tienen una panadería junto a la iglesia. A veces durante la semana la gente de la iglesia iba a comprar de ellos. Y un día Noemí le preguntó por la iglesia. Fue invitada para estudiar la Biblia con ellos el sábado. Su fe crecía y oraba para que Miguel asistiera a la iglesia con ella, pero a él no le interesaba. Unos meses después, como regalo de cumpleaños, aceptó acompañarlas solo por un sábado. Mi primera impresión fue que todos me conocían, yo ni siquiera les conocía a las personas, pero todos me conocían, me decían Miguel, bienvenido. Se sentía un amor inmenso. Miguel quiso aprender más, así que Noemí pidió estudiar la Biblia en casa. Finalmente entregaron sus corazones a Jesús y fueron bautizados. Ahora la panadería está cerrada los sábados, pero el domingo ganan el doble. Es un cambio radical. Cuando no éramos bautizados, no conocíamos la iglesia, había muchos problemas. Ahora es diferente, estudiamos, venimos a la iglesia, cantamos, adoramos a Dios. Miguel y Noemí no son un ejemplo de aquellos que han conocido el amor de Jesús y están ansiosos de compartir lo que han aprendido. En mi casa yo presto para recibir un grupo pequeño, para recibir. Nuestra meta como familia es igual que otras familias conozcan de Dios como nosotros. Como resultado se han bautizado unas 10 personas y Misión Global está ayudando a esta nueva iglesia en esta gran ciudad. Los miembros oran para que sus esfuerzos por medio de todo miembro involucrado sigan derramando el amor de Dios sobre la comunidad. Y el sueño es que crezca, que tengamos muchos miembros y que nos veamos todos en el cielo. Estoy contenta con mi trabajo aquí. Doy gracias a Dios porque veo que puedo hacer una gran diferencia en este lugar. Puedo servirle. Se siente bien servir a Jesús. Por favor, oren por la obra misionera que alcanza a personas en las mayores ciudades del mundo.
Gracias por apoyar a Misión Global en proyectos de plantación de iglesias en áreas urbanas como Quito. Qué interesante, ¿verdad? Que en todas partes, no importa cuán lejos o cerca están, la obra de Dios sigue creciendo. Y cada parte que nosotros hacemos, aunque sea pequeña o grande, impacta a ese cuadro de traer la salvación al mundo, ¿verdad? Ha llegado el momento de continuar nuestra escuela por medio del repaso de la lección. Le voy a pedir al facilitador de la lección de hoy que pase adelante. Vamos a tener una oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, nuevamente venimos agradecidos a donde ti por todas las bendiciones que nos has dado. Nos trajiste con bien, nos cuidaste durante la semana, proviste nuestras necesidades y en nuestros momentos de bajas y altas estuviste con nosotros. Ahora que ya ha llegado el momento de repasar lo que hemos estudiado, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras memorias y traigan a colación lo que hemos repasado. Abre nuestra mente para poder también ver cosas nuevas para poder compartir con los demás. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, Keila. Hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Feliz sábado a cada uno. Queremos entonces comenzar el repaso de la lección y lo queremos hacer como siempre en forma interactiva. Así que voy a pedir que estén listos ya con un micrófono para que los hermanos que quieran participar así lo puedan hacer. El título de la lección de hoy es uno muy interesante, porque esa sería la temática. Vamos a hablar de eventos históricos, vamos a hablar de metodologías, vamos a hablar de qué pasó con Esdras, qué pasó con Nehemías y cómo lo hicieron. Pero lo más importante no es el cómo, sino el por qué. Es cómo hacer frente a la oposición. Manteniendo ese tema en nuestras mentes, tal vez podamos sacar nosotros el mayor de los provechos. El texto para memorizar aparece en Esdras capítulo 5 y verso 5. Esdras 5, verso 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar, es decir, los enemigos de los judíos, hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Esa primera parte, si damos para atrás al versículo, la primera parte del texto, donde dice, mas los ojos de Dios estaban sobre ¿quiénes? ¿Sobre quién estaban los ojos de Dios? Sobre los ancianos. ¿Los ancianos de quién? ¿Quiénes eran los ancianos de los judíos? Es mi pregunta. ¿Y qué correspondencia tendría eso con nosotros hoy día, en el tiempo moderno? Alguien que me pueda dar una respuesta breve. Los ancianos de los judíos. Pastor, ¿qué me dice? No hay micrófono todavía, así que no puedo, pero dígame acá alguna cosita. Los dirigentes, los líderes del pueblo, correctamente. Fíjense que no dice que estaba solo sobre Esdras, o sobre Zorobabel, o sobre Josué, que eran contemporáneos. Dice que los ojos de Dios estaban puestos ¿sobre quién? Sobre los líderes del pueblo. Esdras, Zorobabel y Josué eran solo algunos de los líderes del pueblo. Pero había más ancianos, es decir, el liderazgo del pueblo, el liderazgo de Israel en ese tiempo estaba unido. Y esta expresión, los ojos de Dios, es otra manera de decir la protección de Dios. El cuidado divino, la intervención divina en los asuntos que ellos estaban gestionando.
el contexto lo que lleva a entender es que cuando hubo toda esta dificultad en la reconstrucción de Jerusalén y los enemigos de Dios estaban intentando detener la obra, Dios todavía tenía sus ojos, su protección, su mano, su intervención puesta y utilizaba como su medio ¿a quiénes? A los ancianos de los judíos. Ese es un texto que a mí me parece que nosotros deberíamos recordar, ¿verdad? Y la aplicación actual sería ¿cuál? Los líderes de nuestra iglesia. Sobre los líderes de la iglesia. Porque a veces pensamos que porque están pasando estas cosas o que está pasando, Dios siempre está al control. Dios siempre está al control. Dios no se ha dormido al timón. A Dios no le pasa nada por desapercibido. Y pueden haber cosas, tanto a nivel local, regional, o tal vez inclusive a nivel de la iglesia mundial, que nosotros digamos, pero ¿qué puede estar pasando? Sin embargo, la realidad es que Dios está siempre al control. Y Dios utiliza a sus hijos fieles para cumplir sus propósitos. El autor de la lección, el doctor Moscala, nos dice que el nombre de Esdras se menciona por primera vez en el capítulo 7, versículo 1 de Esdras. Es decir, el libro que lleva su propio nombre no lo menciona sino hasta el capítulo 7 del libro. Y es cuando él arriba en el año 457 a hacer la obra. Así a manera de repaso global, que esta es la parte del sábado, lo que sucedió fue que el rey Artajerjes da un decreto para restaurar y reconstruir a Jerusalén. Esdras, Zorobabel y Josué son los que inician esta obra. Es decir, Zorobabel ya venía predicando hace un tiempo. Esdras es el instrumento que entonces el Señor utiliza en este tiempo. Pero ¿qué sucede cuando Esdras llega a reconstruir la ciudad? Hay oposición. Los enemigos del pueblo de Dios empezaron a oponerse. Vamos a ver esto. Se detiene la construcción. Se detiene el proceso de reconstruir el templo y la muralla. Específicamente la muralla era lo más importante. El templo se había reconstruido, por lo menos en manera parcial. La muralla de la ciudad no estaba construida, no estaba del todo construida. 13 años después llega Nehemías, enviado por Artajerjes. Es decir, no sabemos cuánto tiempo estuvieron Esdras, Zorobabel y Josué construyendo. Pero en algún momento se detiene la construcción. Eso sí lo sabemos. Y no fue hasta 13 años después que se reinicia lo que se había dejado de lado. Cuando llega Nehemías con cartas del mismo Artajerjes, de nuevo dándole permiso para reconstruir, ¿cuánto tiempo le tomó a él llevar a cabo la construcción, terminar lo que faltaba? 52 días. Y eso aparece en Nehemías 6:15. No es un cálculo que alguien sacó, el mismo Nehemías lo dice, me tomó 52 días terminar el muro. Rápido y violento, ¿verdad? Pero, ¿cuánto tiempo son 52 días de 13 años? ¿Alguien sacó el cálculo? Yo lo saqué. Era el 1%. 52 días entre 13 años, si usted multiplica la cantidad de años por 365 y hace el cálculo, ¿no? Usted va a tomar, va a darse cuenta que 52 días era el 1%, es decir, lo que faltaba, o no era mucho, faltaba poco, o fue terminado en un tiempo récord. ¿Cierto o falso? El tiempo récord. A mí me hace pensar esto en que nosotros llevamos ya 2000 años de iglesia cristiana predicando acerca del regreso de Jesús. La iglesia adventista llevamos unos 60 y tantos años de andar predicando el mensaje del regreso de Jesús.
Bueno, si tomamos el 22 de octubre como la fecha de cumpleaños, sí, estamos recién cumpliendo años. O si tomamos la fecha de organización más adelante. Desde esa fecha, 175. Si usamos el 22 de octubre de 1844. Pero vamos a decir que los mileritas ya venían predicando antes, ¿no? ¿Cuánto tiempo se va a tomar finalizar la obra en el tiempo del fin? Cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo. No sabemos, pero yo creo que va a ser como en el caso de Nehemías. Va a ser en tiempo récord. Lo que no hemos hecho en todo este tiempo va a ser hecho en unos pocos años, meses, no sé. La Biblia no nos especifica si dice que vendrá un derramamiento especial del Espíritu Santo, una lluvia tardía, y que la obra de predicar el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio de Jesucristo al mundo, será completada. Vamos a leer, por favor, si me lo proyectan, Esdras capítulo 4, versos 1 y 2. Y este texto habla acerca de la oposición que recibieron los israelitas. La pregunta que se nos hace es: ¿por qué creen ustedes que los israelitas en aquel entonces, los judíos, rechazaron a las otras personas que se ofrecieron a ayudar en la reconstrucción del templo? ¿Sería posible que alguno me lo leyese? Ese texto, ¿ha proyectado ya alguien con el micrófono, por favor? Ahí está el hermano, por favor, gracias. Gracias. ¿Por qué creen ustedes que ellos rechazaron? Fíjense que gente se ofrece a ayudarles. ¿Por qué los rechazaron? Edwin. Uh-huh. Uh-huh. Si van al versículo 1, ¿qué dice? ¿Qué es lo primero que dice? Una de las primeras cosas que dice: oyendo los enemigos. Esta ayuda no venía de parte de gente que era considerada por los que estaban construyendo como aliados, como amigos, sino ¿de quién? De los enemigos. Y ahí dice que ellos adoraban al mismo Dios, pero la realidad es que sabemos por la historia que aparece en los libros de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, que había una situación donde decían adorar a Jehová, pero en realidad estaban adorando a ídolos. Se establecieron dos templos, uno en Samaria y otro, no me acuerdo en dónde estaba ubicado, y entonces ellos adoraban a un ídolo, a Moloch, pero le decían que era Jehová. Acá el hermano quiere hacer un comentario. Así que, primero que eran enemigos, y segundo que eran idólatras. Decían adorar a Dios, pero realmente estaban adorando ídolos. ¿Cuál era el miedo de los líderes del pueblo? Uno, que les sabotearan la obra. Dos, que la religión idólatra se mezclase con la práctica del verdadero culto a Dios.
Así es. Entonces, muchas gracias. Estamos 100% de acuerdo. Volvemos al mismo punto. Los ojos de Dios estaban ¿sobre quién? Sobre los ancianos de Israel. O sea, estaba Dios dirigiendo, estaba Dios al control. A pesar de la imperfección de estos hombres, hombres y mujeres que fueron instrumentos de Dios, ellos dijeron gracias, pero no gracias. Ellos, inspirados por Dios, le dijeron, ok, gracias, pero no. Mejor no nos ayuden, mejor no queremos su ayuda. Ahora, fíjense que en Esdras capítulo 4, versos 4 y 5, hay indicios de que esta reacción fue la acertada. Y hay varias palabras clave en esos textos. Me gustaría que alguien, por favor, también nos ayudase leyendo el texto que ha sido proyectado. Esdras 4, versos 4 y verso 5. Para que no edificara. Ajá. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Muy bien, muchas gracias. Hay tres palabras allí que a mí me llamaron la atención. Las primeras, en el primer versículo aparecen dos, que dice que hicieron ¿qué cosa? Intimidaron. Fue lo primero que hicieron. Luego, ¿qué hicieron? Atemorizaron. Y finalmente, en el versículo 5 nos dice, sobornaron. Así que estos individuos de verdad eran enemigos. Ese ofrecimiento que aparece al principio realmente no era de fiarse, porque ellos, buscando detener la obra, intimidan a la gente. Intimidar es buscar motivos, buscar maneras de hacer que la gente deje de hacer lo que está haciendo. Atemorizar es similar, muy similar a la intimidación. De hecho, son como hermanas, podemos decir, intimidación y atemorización. Pero es infundir miedo, ¿verdad? Y finalmente, sobornar es usar recursos económicos para, de alguna manera, desviar los propósitos de alguien o comprar el favor de un oficial de gobierno o de alguien, etcétera. Así que eso me hace pensar que a veces esos son los métodos que algunas personas utilizan para, ¿cómo decir? Oponerse al pueblo de Dios. Todavía los métodos son los mismos. La intimidación, el temor, atemorizar a las personas e incluso el soborno, el uso de medios financieros. Vemos esto todavía en nuestros días, que algunos se oponen a la obra de Dios a través de la intimidación, del temor y del soborno. Claro que lo vemos. Lo vemos de paso, quiero decir. Esto lo vemos de afuera hacia adentro, pero también a veces me parece que deberíamos tomar en cuenta de que los métodos del enemigo no cambian, así que cualquiera, sea de afuera o de adentro, que quiera utilizar estos métodos, está obrando en una manera errada, equivocada. Vamos a la parte del lunes. Los profetas alientan. Esta parte del lunes se enfoca en los primeros versos del capítulo 5 de Esdras. Hay unas palabras allí que son de importancia. De igual manera me parece a nosotros que debemos mirarlos. Esdras 5, 1 y 2 son los pasajes que vamos a leer. E igual, si algún voluntario nos ayuda a leer, lo agradecemos. Y vamos a hacer una pregunta. La pregunta que vamos a hacer, que debemos tener en mente, es la siguiente. ¿Por qué Dios envía a los profetas Ageo y Zacarías? ¿Qué resultado tuvo el ministerio de estos dos hombres? Alguien que por favor voluntariamente lea estos textos. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadad, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban.
que les ayudaban. Y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Ageo y Zacarías. Tenemos sus escritos, ¿verdad que sí? Están en la Biblia. Están en una sección que se llama los profetas menores. No porque sean menos importantes, sino porque sus libros son más cortos, son más pequeños. Tenemos el libro de Ageo, el libro de Zacarías. Dice que Zacarías y Ageo fueron levantados como profetas de Dios. ¿Qué resultado tuvo el ministerio de ellos? Lo decía allí, el hermano Luis nos lo leyó. Hubo unas conversiones importantes allí. Gente que fue movida gracias al trabajo de ellos. ¿Quiénes fueron esos dos? Dos sacerdotes. El sacerdote Zorobabel y el sacerdote Josué. Noten que esto es interesante. A mí me parece interesante. Yo soy un nerd, como decimos allá. A mí me parece interesante porque es la progresión histórica de cómo Dios se mueve. Escuchábamos el sermón de la semana pasada del hermano Cañizales y él hablaba del tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para cada cosa, ¿no? Que el tiempo de Dios es perfecto. Y primero comienza Dios a mover a Esdras. Luego Ageo y Zacarías se levantan. Luego ese ministerio trae el ministerio de Zorobabel y de Josué. Si ustedes recuerdan, discutíamos también la semana pasada que Zorobabel estuvo hablando por una cantidad de tiempo larga para que entonces Dios hiciera algo y para mover al pueblo. A veces lo decimos con bastante facilidad, pero del tiempo de Zorobabel al tiempo donde llegamos hasta Nehemías, de Zorobabel a Nehemías, me parece que hay 80 años. 80 años. Zorobabel, el ministerio de él como sacerdote y su ministerio de predicación al pueblo fue impactante. Así que Dios utiliza a Ageo y Zacarías para levantar a Zorobabel y a Josué, que finalmente traen como resultado Nehemías y la obra que él trae. Dios tiene un tiempo, Dios tiene un plan, Dios se está moviendo en la historia. Y nosotros tenemos que reconocer ese movimiento de Dios en la historia, tanto en la historia del mundo global como en nuestra historia personal. Cuando tú miras hacia atrás en tu vida, ¿puedes ver tú la mano de Dios moviéndose en tu historia? Estoy haciendo una pregunta seria. ¿Puede usted decir, mirándose usted hoy, en la situación en la que usted se encuentra, sea buena o sea mala, que usted puede ver la mano de Dios moviéndose en su historia? Yo puedo decir que sí, hermano. Y yo veo muchas cabezas acá que están asentando. Claro que sí. Que tal vez algunos de nosotros ni siquiera un año, 2 años atrás esperaríamos estar aquí hoy. ¿Cierto, hermano? 20 años atrás, 25 años atrás, yo no me esperaría haber estado aquí hoy. Pero la mano de Dios se mueve en nuestra historia. Se mueve en la historia del mundo, pero se mueve en la historia de sus hijos. Y acá entonces tenemos otra pregunta que hacer. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestras vidas? Porque una cosa es ver esto desde el punto de vista histórico. Pasó en la historia de los judíos. Pero ¿cómo podemos nosotros confiar que Dios tiene un tiempo para cada bendición en mi vida? Que a veces lo que yo hago hoy como Zorobabel no va a haber fruto sino hasta muchos años después. Eso es algo que tenemos nosotros que tomar en cuenta, pensar y meditar. Hermano, muchas gracias. Yo quiero leerles una cita que está aquí de Elena White, que está en Profetas y Reyes en la página 437. Ella dice: durante toda la historia del pueblo de Dios, los que hayan procurado ejecutar sus propósitos, los propósitos del cielo, se han visto frente a montañas de dificultades, aparentemente insuperables. El Señor permite esos obstáculos para probar nuestra fe. Cuando no nos vemos rodeados de todos lados, es el momento cuando más debemos confiar en Dios y en el poder de su Espíritu.
El ejercicio de una fe viva significa un aumento de fuerza espiritual. Hay mucha gente que no llegarían a Dios o no serían fieles a Dios si no encontraran en su camino montañas de dificultades. Y nosotros sabemos que cada vez que el pueblo de Dios se levante para ejecutar sus planes, siempre va a haber oposición. Y nosotros aquí, llevándolo a nuestro tiempo, cada vez que la iglesia traza planes para avanzar en la obra misionera, en el crecimiento, en el desarrollo, Satanás también hará sus planes para detener la obra de Dios. Pero nosotros sabemos que el que está dirigiendo esta iglesia no ha perdido una batalla, no ha perdido una guerra, y aunque, dice Elena de White, aunque este barco parece que se hunde, no se va a hundir, porque es el pueblo, es la iglesia de Dios y permanecerá hasta que Cristo venga a buscarnos. Así que, mis hermanos, infelizmente, mientras estemos en esta tierra, siempre vamos a tener dificultades, siempre vamos a tener problemas. El Señor nunca nos dijo que no vamos a tener problemas, porque es que a veces hay muchos predicadores que hablan del evangelio de la prosperidad. No, sí, vamos a tener prosperidad, sí, en Cristo, pero eso no quiere decir que no vamos a tener problemas. Sí vamos a tener problemas, sí vamos a tener dificultades. Lo que el Señor prometió es que va a estar con nosotros en medio de las dificultades. Así que cada vez que tengamos problemas, cada vez que estemos en una situación difícil, sepamos, Dios está con nosotros y seguirá guiando nuestros pasos ahora y siempre. Amén. La parte del martes 22 de octubre, el día que el movimiento adventista, podemos decir, cumplió 175 años de existencia, martes 22 de octubre. La interrupción de la obra, esa fue la lección de escuela sabática para ese día. Y habla de cuando los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios, detuvieron la obra que Esdras venía haciendo. No vamos a leer todo el pasaje porque es muy largo, pero habla acá Esdras capítulo 4 del 6 al 24 que sucedieron varias cosas. Así, a manera de resumen breve, número 1, se levantaron falsas acusaciones. Los reyes de las naciones vecinas empezaron a acusar que lo que querían hacer los judíos era levantarse y rebelarse en contra del rey. Más allá de levantar las falsas acusaciones, crearon cartas fraudulentas, donde ellos especificaban unas cosas que no eran ciertas, que eran calumnias, ¿verdad? Y esas cartas son enviadas al rey. ¿Okay? El rey fue finalmente quien detiene la obra porque el rey aparentemente creyó estas mentiras, estas falsedades, estas calumnias que se estaban levantando. Pero me llama la atención lo que dice Esdras capítulo 4 versos 23 y 24. Y me gustaría que se proyectasen para que lo vieran. Esdras 4, 23 al 24. Porque allá habla de hasta qué punto llegó esta oposición de los enemigos de Dios. Alguien que por favor igual voluntariamente nos lea para que así sea más interactivo y no sea solamente yo hablando. Leída delante de Rehum. Y de Simsai, secretario. Secretario y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Ajá. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Vamos a dar un poco para atrás, para que entonces, leímos los pasajes enteros para que tuvieran el contexto, pero si le das a esa parte donde dice, en el versículo 23, la última parte, una más. Ok. ¿Les hicieron cesar con qué cosa? Algunas versiones dicen con fuerza y violencia. Es decir, el asunto comienza con calumnias, luego se escala a cartas fraudulentas y finalmente llega a una batalla de fuerza y violencia. Yo no sé si hubo gritos, si hubo peleas, si hubo espadas, pero dice que hubo fuerza
y violencia. O sea, el asunto fue escalando en oposición. Según fue pasando el tiempo, los que se oponían a la obra del pueblo de Dios escalaron de mentiras a documentos falsos, a fuerza y violencia. De vuelta, ¿podemos aplicar eso a este tiempo que creemos es el tiempo final de la historia de la humanidad? ¿Será que eso se repetirá? ¿Un escalamiento en la oposición al pueblo de Dios según la obra de Dios, la obra de la iglesia se va llevando a cabo? Yo creo que sí. Yo creo que esto es en parte tipológico, podemos decir. Porque podemos ver que eso es lo que va a pasar. Si creemos lo que dice el libro de Daniel y sus profecías, el libro de Apocalipsis y las profecías y otras partes conocidas como la literatura apocalíptica, Zacarías, Mateo 25 y otros capítulos más, podemos nosotros entonces decir, va a haber una persecución del pueblo de Dios en el tiempo final. Va a haber un escalamiento en la oposición al pueblo de Dios según se acerque el tiempo del fin. Esto es inevitable. Lo ha visto el pueblo de Dios durante toda su historia. Dios se sigue moviendo en la historia. No sé si hay alguien más que tenga algún comentario acerca de esto. Pero me parece interesante que los enemigos de Dios, aquellos que se estaban ofreciendo a ayudar, finalmente terminaron levantando calumnias, mintiendo y usando fuerza y violencia para detener la obra que se estaba haciendo. Y la obra se detuvo. Se detuvo por orden del rey. No podemos acusar que fue culpa de Zorobabel o de Josué o de los que estaban allí en ese momento, o de Esdras. Fue que el mismo Artajerjes mandó a detener la obra. Ahora bien, dice acá una cita del autor, me llamó mucho esta cita del autor de la lección, dice, cuando la oposición se interpone para hacer lo que creemos que Dios nos llama a hacer, tenemos la tendencia a cuestionar y a dudar de la dirección de Dios. Podemos convencernos fácilmente de que cometimos un error. El miedo puede paralizar nuestra mente y nuestros pensamientos se convierten en desesperación e impotencia en lugar de estar enfocados en el poder de Dios. Es fácil cuando las cosas van mal decir, a lo mejor cometimos un error. A lo mejor esto no era de Dios porque, mira, si hubiese sido de Dios, Dios nos hubiese ayudado a terminar la obra. Miren, Dios fue el que levantó a Esdras, a Zorobabel, a Josué, para que hicieran una labor en ese tiempo. Simplemente hubo una oposición, hubo una demora en el cumplimiento del plan de Dios, pero Dios sigue moviéndose en la historia. Esto no fue accidente, porque lo que Nehemías llegó a hacer en tiempo récord no lo hizo simplemente porque era un buen líder o un buen constructor, que sí lo era, pero lo hizo porque había habido un trabajo previo, y como dije anteriormente cuando comenzamos la lección, o quedaba poco por hacer, o lo completó en tiempo récord, o ambas, ¿verdad? Pudo ser una combinación de ambas cosas. El punto es que no podemos simplemente decir, bueno, los que estaban en ese tiempo, Esdras y sus compañeros, ellos no tuvieron la fe necesaria para seguir. No, ellos tuvieron una oposición fuertísima que incluyó el poder y la violencia. La parte del miércoles nos dice acá, Nehemías, capítulo 4. De hecho, usted puede leer todo el capítulo, no tenemos tiempo para leerlo. Simplemente voy a decir lo siguiente. Dice, los dos pasajes que se citan aquí, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas, Nehemías 4, 13 al 14, y finalmente dice, nuestro Dios peleará por vosotros, Nehemías 4, 20. Son algunas de las declaraciones más inspiradoras que aparecen en la Biblia. Sin embargo, esas declaraciones tan inspiradoras surgen de labios de Nehemías durante los tiempos de mayor oposición. O sea, que Dios utilizó aún ese momento de oposición donde el pueblo, los enemigos de Dios se oponían a la obra que estaba haciendo Nehemías, ya no la que hacía Esdras, que fue detenida, recuerdan, por las cartas y la violencia. Ahora, 13 años más tarde, Nehemías está tratando de hacer la obra. Literalmente dice el capítulo que los que acarreaban
acarreaban con una mano y con la otra llevaban una espada. Y mientras unos construían, los que estaban con los baldes y las espadas, habían otros con arcos y lanza vigilando y cuidando de esos que construían. O sea, esa construcción de esa muralla fue algo que nosotros ni siquiera podemos llegar a comprender en toda su magnitud, pero fue una labor titánica en contra de una oposición feroz. Leo esta cita y con esto terminamos. Según los parámetros del mundo, Nehemías estaba haciendo una gran obra, ¿verdad? Cuando era copero del rey, ¿verdad? Porque era una profesión prestigiosa, una de las más encumbradas en la tierra, donde uno se desempeñaba como asesor del rey. Pero construir una ciudad que estaba en ruina, que aparentemente no tenía ninguna importancia para el mundo, ¿es eso lo que él llama una gran obra? Nehemías consideraba que la obra para Dios era grande y más importante porque comprendía el honor del nombre de Dios y que ese honor estaba en juego en Jerusalén. Un comentario. Algo importante que también debemos notar, mis hermanos, es que cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios hace la suya. Nehemías, un gran líder, buscó sus estrategias, hizo su parte, Dios lo bendijo, Dios hizo su parte. ¿Cómo podemos decirlo hoy para nosotros? Bueno, cuando nosotros nos entregamos a Dios, cuando nosotros nos consagramos al Señor, el Señor va a hacer su parte de cuidarnos, protegernos y proveer para nosotros las bendiciones espirituales y materiales. Así que, si nosotros hacemos lo que debemos hacer, lo que me corresponde hacer, porque el éxito está en la combinación entre lo humano y lo divino. Hay cosas que yo no puedo hacer que solo Dios puede hacer, pero hay cosas que Dios espera que yo haga. Y eso que Dios espera que yo haga, yo debo hacerlo. O sea, yo debo hacer mi parte, yo debo recibir al Señor, yo debo abrir mi corazón al Señor para que el Señor haga su parte, me transforme y me salve. Eso es importante entonces que nosotros debemos saber. El éxito está en la combinación entre lo divino y lo humano. Muchas gracias. Bueno, con esas palabras, con ese mensaje y con la convicción de que no hay obra más grande que hacer la obra que Dios nos ha destinado a cada uno de nosotros a hacer, cerramos la escuela sabática en este día. Les voy a pedir que así como estamos, inclinemos el rostro para orar. Amado Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Tu misericordia nos alcanza siempre y es nueva cada mañana. Pedimos en esta hora, Señor, que como levantaste a Esdras, como levantaste a Zorobabel, a Josué y a Nehemías, también levantes a tu pueblo en esta hora, Señor. Que también estimules nuestro corazón, nuestro espíritu para servirte con fe, con fervor, con ahínco y completar la obra que tú nos has dado para hacer, Señor. Pedimos que ese mensaje que queda en nuestros corazones de que cuando queremos hacer tu obra enfrentaremos oposición, pero sabemos que contigo seremos más que vencedores, oh Dios. Pedimos tu bendición sobre esta iglesia, sobre estos hermanos y sobre el resto de este servicio. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén.